Hola, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo Ateneo Online que ya tiene solera y un montonazo de actos a sus espaldas. Hoy tenemos un poeta muy interesante, Juan Andrés Pastor. Un poeta que viene desde Navarra, desde Estella, y la verdad es que el libro, yo a él no le conocía. A mí el libro me gustó muchísimo cuando lo leí en manuscrito, ¿no? Es de esos libros que te sorprenden, ¿no? La soledad de la alegría. Ya el título me pareció interesante, ¿no? La alegría ha dado mucho que hablar en la poesía española del siglo XX. Eh, es que la alegría es esta cosa que sabemos y no sabemos y que no nos da la vida, pero sin embargo nos la hace llevar de otra manera. En la alegría hay mucha poesía. Decía, yo que sé, me viene a la memoria, por ejemplo, el primer, segundo en general, pero el primer libro de José Hierro, Alegría, ¿no? Un libro maravilloso con el que se dio a conocer, ¿no? Y donde se describe la alegría perfectamente, ¿no? Pero hay más casos, escribió mucho sobre la alegría Goytisolo, en fin, es un concepto muy interesante, ¿no? Juan Andrés Pastor lo ha hecho muy bien en este libro. A mí su poesía me gusta porque es una poesía tremendamente imaginativa, muy abierta, muy sorprendente. Nunca sabes un verso que va a decir el siguiente. Y es una poesía donde además se mezclan muchas formas de expresión poética. Hay versos, hay poemas largos, hay poemas cortos, hay poemas en prosa. Es un libro muy moderno, con un lenguaje muy actual, pero que están mirando continuamente los grandes temas, ¿no? El amor, la soledad, el tiempo perdido. Es un libro con mucho amor, un amor a veces ya de vuelta, pero muy intenso. Y es una poesía muy brillante. Tiene también poemas cortos, dos o tres de un verso solo o de dos, realmente brillantísimos. Ahora los vamos a escuchar, ¿no? Y luego también tiene una mirada hacia su pueblo, hacia su tierra, que a mí me interesa mucho en la poesía, ¿no? Creo que los poetas debemos sentir, querer y amar el entorno, ¿no? Y eso Juan Andrés Pastor lo hace muy bien. Además, desde un punto de vista actual y moderno, ¿no? Y yo creo que es un autor muy interesante, a mí me gusta mucho, ¿no? Luego hay poemas largos donde se mantiene la tensión en todo el libro, ¿no? Y luego es muy brillante, eso lo vais a observar vosotros ahora, ¿no? Es un poeta sutil que sabe acertar y dar en el clavo, ¿no? Así que yo creo que este libro, La soledad de la alegría, que por otro lado creo, no habiendo insistido mucho en la lectura de su obra anterior, sí creo que es su mejor libro y creo que además va a tener que trabajar y espero que lo haga mucho para hacer un siguiente libro mejor. Pero bueno, yo confío en él, porque en La soledad de la alegría hay poemas muy buenos, muy buenos. Eh, yo, sabéis que siempre leo algún poema. En este caso voy a leer uno, si luego él lo tiene pensado leer, no importa, solo de dos versos. Y no leo el último, que también tiene dos versos, pero porque se lo voy a dejar a él. Pero el último me parece fascinante. De esos poemas de dos versos que dices, madre mía, escribir un poema de dos versos donde se dice tanto es muy difícil. Pero fijaos, en este que yo voy a leer se titula En el bolsillo. Y dice, tener la llave y no encontrar la puerta es llevar la esperanza en el bolsillo. Bueno, pues como esto, a modo de hallazgo, hay mucho en el libro, pero también hay poemas largos donde se desarrollan temas amorosos interesantes, ¿no? Yo creo que ahora en la lectura que va a hacer vais a poder escuchar a un poeta muy interesante, ¿no? En fin, el Ateneo Online ya sabéis cómo funciona, él se queda con nosotros aquí, aunque también en este mismo momento queremos saludar a los que están con nosotros en nuestro Office Madrid, pero el que quiera comprar el libro lo puede hacer ahora y el autor los va a firmar luego y saldrán por correo para que todos lo tengáis en vuestra casa sin gasto de envío, porque la idea de este Ateneo Online es hacer como si estuviéramos todos juntos de una forma o de otra, ¿no? Así que nada más, os dejo con Juan Andrés Pastor y su muy interesante Soledad de la Alegría. Muchas gracias. Me siento, la verdad, que muy honrado y muy agradecido por el trabajo que me has permitido desarrollar en el sello de esta fantástica editorial. Habla Pablo de la alegría como un tema. No sé si recurrente, creo que no, pero sí necesario para la poesía, porque a mí también me interesa romper con ese estereotipo del poeta llorón, moñas,
que es un auténtico sufridor y que viste de negro. Bueno, pues con eso yo no es que haya pretendido, porque sería muy pretencioso acabar, pero sí que lo combato, porque considero que la alegría es uno de los temas en los que conviene y en los que merece la pena indagar. Ya lo hacía también Jorge Guillén con Cántico, ¿no? Ese libro orgánico que no dejó nunca de crecer. Pero, desdiciéndome a mí mismo, la primera lectura que quiero hacer os puede parecer que es un poquito moñas. Me explico, y lo hago muy brevemente. Hoy es 10 de junio. Hoy mi madre hubiera cumplido 95 años, porque era de 1926, y es a ella a quien le quiero dedicar el primer poema, que se titula, como no podía ser de otra manera, Madre, y lo elijo en primer lugar porque hoy, que es 10 de junio, mi madre hubiera cumplido 95 años. Nació, por lo tanto, un 10 de junio de 1926. Mi madre se llamaba Llanos, como buena manchega, de Almansa, en Albacete. Y este es un poema que tiene que ver también con la emigración. Lo vais a entender enseguida, y yo se lo quiero dedicar en este día a mi madre. Todos los sueños se conjuran en un tiempo futuro. Yo también he soñado desde niño, cuando la noche solo era un silencio a la espera de la voz de mi madre, aquella a quien dejé despierta asomada al mar del miedo y de la ausencia. Entre ella y yo solo queda la paciencia extendida sobre la arena del tacto y el silencio, igual que la caricia del recuerdo, igual que la abierta cicatriz de una esperanza que no nos reconoce. Pero todo es futuro. Antes del mar, yo supe de las uvas, del trigo, de las nubes, de los llanos paisajes de la ira. Aquellos que saben que la permanencia solo obliga a defendernos de la vida y de la muerte. En un eterno recorrido circular, apenas sin misterio, sin dioses, sin destino, como siempre hemos hecho. Todos los sueños se conjuran en un tiempo futuro, donde la uva es vino, el trigo pan, lluvia las nubes y el paisaje, la paz de la alborada llana. Solo mi madre es un verbo de carne amasando el pasado, con los ojos del tiempo adelantados, dejando el horizonte como un mañana ciego, arrepentido. Siempre defendimos la alegría, como cuando llegó el miedo, o lo perdimos. Cuando fuimos noticia o dejamos de serlo, sin siquiera saber que el primer mundo se desentiende y solo mira al norte, al frío de la brújula del siempre que no es nada. Luego, cuando el agua pasó y en esta orilla nada volvió a ser cierto, aprendí los prefijos, supe que las palabras no alcanzan para sernos. Es el mismo sol, la misma luz, pero es otra la prisa. Una necesidad sin compañía, un olvido olvidado, otras las flores. Otro juego en los niños y todo tan igual que me da pena. En este frío silente, sin papeles, aún aprendí de las palabras que tanto repetimos. Sé que refugiarse significa escapar hacia atrás. Lo aprendí tarde. Sé que recordar solo es volver al corazón. Y para terminar, ahora sé que el futuro tiene nombre de madre y la sigo soñando. Madre, abre los ojos que quiero ver el mar. Este es, como decía Pablo, uno de los poemas largos. Hay otros que apenas alcanzan la extensión de 2 o de 3 versos y que se convierten casi en aforismos, ¿no? Hablo solo. A esta idiota manía de hablar solo me dio por llamarla poesía, cuando nada tenía que decirme. Este es uno de los ejemplos, ¿no? Hay algunos poemas en prosa, es la primera vez que los publico. Yo considero que un poema, la diferencia entre un poema en prosa y prosa poética es que el poema en prosa ya tiene entidad por sí mismo. No forma parte de otro objetivo que no sea el propio poema. Y en este, bueno, yo encuentro también cierto sentido del humor. Espero que vosotros también. El ángel y el fantasma. Siempre he pensado que un fantasma es un ángel disléxico al que no le salieron bien las alas. Se esconden voluntariamente porque no quieren ir a un paraíso asexuado y frío, colmado de malas compañías. Son humanistas, de ahí lo de la sábana. Tienen muy buena memoria y son inquietamente bellos y muy enamoradizos. Con el tiempo y la música, algunos se convierten en hadas, los más sordos y solos en conductores de trenes nocturnos. Hay quien es un espectro y no lo sabe.
les delata un dulce aroma a manzana, suspiro y rosa azul. Algunas mujeres reconocen en ellos el deseo y un íntimo pecado del que ningún varón ni sospecha ni alcanza. Si confundes el miedo con un ángel, si conoces al fantasma del amor, te están saliendo alas. Hay también sonetos. A mí me interesa el soneto porque es, no voy a decir que un sudoku, Dios me libre, pero sí es un ejercicio muy interesante en el que nos vemos obligados a esforzarnos un poquito más en cuanto al corsé que puede significar la métrica y la rima. Pero yo recomiendo escribir sonetos porque es muy inspirador, sí, esa sería la palabra. Tienes un verso más que yo. Me das las rimas hechas, me regalas palabras. Enciendes una hoguera y me dejas helado. Forjas los eslabones en débiles cadenas y anuncias sortilegios bajo el árbol sagrado. Luego, me dejas solo, ordenando vocablos, codo, niebla, senderos, ilusiones y arte, tierra, truenos, veneno, los dos, antepasados, y escancias en el vaso el vino del amante. Me haces brindar la risa anunciada en tu falda, recoges las caricias, vas mostrando la perla, azul, luminiscente que te hace guirnalda. Y cuando cae la noche, me levantas el alma, guardas la tempestad y yo quiero tejerla. Haces un viento nuevo y descoses mi calma. Como veis, soy un poco ecléctico, ¿no? Porque estoy entre el aforismo por un lado, el soneto por el otro, los poemas con verso libre, otros con verso blanco. Y cada confección me ayuda a contar lo que quiero, que de eso se trata. Bailamos en el compás del silencio, en el único sentido del reloj que habíamos olvidado, acompasados, silentes, sonriendo con la gravedad de un barco que apaga las sospechas y la tarde. El impar estribillo de tu media sonrisa fue más que suficiente para llevar el ritmo a la marea. Sabíamos que ya no había estrellas en tu jardín, ni lo tienes, ni hace falta. Tú dirías que no es necesario, y tuviste razón al no decirlo. Giramos levemente, con un abrazo que se resiste al vapor de los recuerdos. En mi cuello la huella y la ceniza, en tu cintura el temblor de todos los otoños. Bailamos, cuando ninguno de los dos pretendimos hacerlo, aunque enamorarme de ti me lo habías prohibido, así en la guerra como en los celos. Defendimos la alegría de las viejas costumbres y no fuimos capaces de anticiparnos al diluvio de alientos que desde entonces escribe mis canciones, sin saber que detrás de la alegría está la soledad. El cuento de la ventana es un poema en prosa que habla también de mi calle. Mi calle tiene 1000 años. Me gustaría mucho que supieras cuánto te echo de menos. Estoy sin el rubor prendido de distancias, asomado al silencio de este invierno tan nuevo en los rincones, echándote de menos a menudo, cuando pasan los ecos en los que te reconozco, cuando ya no me importan las noticias si no hablan de amor o del largo bulevar de las Ginebras, cuando algo me trae a la memoria el manantial de risas que has dejado, en el canto de las nuevas auroras, cuando naufraga el sueño, cuando el agua de lluvia tiene el orden de todas tus verdades y veo tu pupila en el papel del tiempo que se arruga. Así te echo de menos, en un privado incierto, el que se puede decir con muy pocas palabras, mucho más allá de todos los poemas, aquí, cercana, en el cálido recuerdo de la casa y su luz, junto a los libros del abrazo. Quiero que lo sepas, que la calle de los 1000 años me pregunta por ti, por tu regreso. Busco en la página 95, me han multado, es un poema en el que también, bueno, pues hay cierto sentido del humor y un pequeño juego, ¿no?, de palabras. Me han quitado 2 puntos del carné de poeta por no ceder el verso y la memoria. Incluso me dijeron que escribía demasiado rápido y que adelanté 6 alegrías en raya continua. He presentado recurso y reverso. De momento no creo que sea necesario aportar ni testigos ni rimas. En caso contrario, ya os diré. Me hicieron la prueba del recitado
y no me salí de la estrofa. Fue la poesía secreta. Vestían de paisano. El control estaba en un soneto, detrás del primer hemistiquio. Me quisieron cazar, pero di positivo en el control de metáforas. 0,24 miligramos por litro de aire inspirado. Sigo siendo, como buen estellés, un judío converso. Y ya voy terminando. Hay también un amor de vuelta, así como lo hay de ida, lo hay de vuelta, del olvido. No consigo aprender cómo echarte de menos. No puedo dialogar con el olvido, no sé escuchar y ya hemos dejado de hablarnos. Él a veces me mira fijamente, me ve desde el cristal oscurecido del susurro, porque hablo solo. Creo que me ha dejado por imposible. Si es así, tiene toda la razón que yo he perdido. Sigo pensando que hasta la niebla envuelve una promesa. He comenzado a echar de menos aquello que no tuve. Lo que no te ofrecí se ha llevado el tiempo. Podría adivinar el ritmo de tus pasos en la lluvia. Sé si arrastrarás los pies si es cuesta arriba. Hasta imagino que al cocinar contigo le pones al arroz granos impares. Quiero saber cómo tocas el timbre de la espera. Si aguarda en tu sonrisa otra silueta, si puedes cantarme esa canción. He soñado bailar en la penumbra. Necesito escuchar si tu nombre se repite en la noche, cuando los gatos escriben la historia del silencio, si te nombro. ¿Estarás cuando vuelva? ¿Te habrás ido? Has guardado el perfume de la ausencia, no consigo aprender cómo echarte de menos. Y el último poema, de los 101 que aparecen en el libro, es otro cortito de apenas 2 versos que se titula Fin y sirve para acabar. Llegará un momento en el que pensarás que todo ha terminado. Ese será el principio. Así que muchas gracias a todos y a todas. La soledad de la alegría. Hasta la próxima. Bueno, yo creo que Juan Andrés Pastor ha demostrado también su voz radiofónica y ha leído los poemas con mucho acierto. Nos ha dado una breve pincelada de lo que tiene el libro y la verdad es que creo que tenemos aquí un poeta muy, muy interesante y que vamos a poder disfrutar mucho. Así que nada más, muchas gracias, ya sabéis cómo funciona, el que quiera él se queda aquí con nosotros ahora y dedicará los libros a todos los que lo quieran y en unos días lo tendréis en vuestra casa dedicado. Creo que este es un bonito libro para tener dedicado. Muchas gracias y bueno, la semana que viene seguiremos con más poesía, ya acabando el curso, pero todavía disfrutando como siempre. Un fuerte abrazo.